Ya, ¿se mira la pantalla? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, comencemos. Miren, lo que vamos a hablar es la canción de soplos cardíacos. Entonces, lo primero, lo que vamos a hablar es la definición, causas de soplos cardíacos, cómo analizar un soplo cardíaco, cuál es el diagnóstico etiológico y la identificación definitiva de los soplos cardíacos. Para ello, debemos saber cuál es la definición de un soplo cardíaco. Son una serie prolongada de vibraciones sonoras de intensidad variable, frecuencia, timbre, configuración y duración, que se auscultan durante los silencios del ciclo cardíaco. O sea, una serie prolongada de vibraciones sonoras, ¿ya? De intensidad variable, frecuencia, timbre, configuración y duración que se ausculta durante los silencios del ciclo cardíaco. Y antes de comenzar, es importante que conozcamos este cuadro de acá. Vamos, creo que no puedo acá ampliarlo. Ya, miren, para nosotros identificar los soplos cardíacos, primero debemos saber los ruidos cardíacos normales. Cuando ustedes vayan a auscultar a un paciente, escuchen el soplo que escuchen. Primero deben centrarse en tratar de escuchar el primer ruido y el segundo ruido. Olvídense del soplo cardíaco. Primero traten de escuchar el primer ruido y el segundo ruido para así poder detectar cuál es el periodo sistólico y cuál es el periodo diastólico. Miren, pongan atención en esta imagen. Acá vamos a dividir las fases del ciclo cardíaco en la diástole, en la sístole y nuevamente la diástole. Cuando estamos al final de la sístole, justo al final de la sístole se da la contracción auricular. La aurícula se contrae y la sangre baja hacia el ventrículo. Y una vez que la sangre ha llegado hacia el ventrículo, ya, se cierran las válvulas auriculoventriculares, se cierran y el cierre de las válvulas auriculoventriculares determina el inicio de la sístole. Y además el cierre de las válvulas auriculoventriculares va a representar el primer ruido cardíaco, ¿sí? Luego de que la sangre bajó hacia la cavidad ventricular y se cerró las válvulas auriculoventriculares, también en este momento está cerrada las válvulas sigmoideas, tanto del lado aórtico como del lado pulmonar. Y empieza primero una contracción isovolumétrica, ya el periodo isovolumétrico de la sístole, que si bien el ventrículo no cambia de forma, no se contrae, pero está habiendo una contracción a nivel de las fibras musculares, sin cambio en la forma del ventrículo. Esto de acá es como que el corazón se prepara, empieza a acumular fuerza, por así decirlo, para recién pasar al periodo de cuando se contrae efectivamente el ventrículo y se abre la válvula sigmoideas, es que pasamos, una vez que se abren las válvulas sigmoideas, pasamos a la fase sistólica, ¿ya? Y finalmente, cuando ya salió toda la sangre, nuevamente esta válvula sigmoidea se tiene que cerrar. ¿Por qué se cierra? Para evitar que la sangre que salió regrese hacia el ventrículo. Entonces, una vez que se cierran las válvulas sigmoideas, el cierre de las válvulas sigmoideas va a determinar el fin de la sístole y además determina el segundo ruido cardíaco. Entonces, entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco se da el periodo sistólico, que en tiempo es un pequeño silencio, es un silencio pequeño. Luego de que se cerró las válvulas sigmoideas, va a determinar el inicio de la diástole, ¿no?
Y primero va a haber una relajación isovolumétrica. No va a haber cambio en la forma del ventrículo, pero las fibras se empiezan a relajar. Una vez de que se abre las válvulas auriculoventriculares, primero empieza el periodo de diástasis, que la sangre cae por gravedad, ¿no? Cae por gravedad y empieza a llenar el ventrículo izquierdo. Y finalmente, cuando se da el último episodio, que es la contracción auricular, es cuando termina la diástole y cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, otra vez comenzamos al primer ruido cardíaco. ¿Por qué es importante saber esto? Porque acá vamos a identificar que el primer ruido, el segundo ruido cardíaco. Y hay otros ruidos agregados. Si cuando la sangre en el periodo de diástasis cae con mucha fuerza hacia el ventrículo izquierdo y la sangre va a golpear, por así decirlo, las paredes del ventrículo izquierdo, va a generar lo que se denomina el tercer ruido cardíaco. Y si escuchamos cuando se contrae la aurícula, que no se debe contraer, que no se debe escuchar la contracción de la aurícula, se forma el cuarto ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primer ruido cardíaco, el segundo ruido, el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco puede ser normal en atletas o en pacientes jóvenes, más o menos hasta los 30 años probablemente puede ser normal. Después, en pacientes añosos ya no es normal el tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco, que representa la apertura, la contracción de las aurículas, siempre es patológico. ¿Ya? Entonces, el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco determina un pequeño silencio, que es el periodo de la fase sistólica, y entre el segundo ruido y el primer ruido cardíaco, que es un silencio mayor, que es un gran silencio, va a estar la diástole. Normalmente, cuando se cerró las válvulas auriculoventriculares y luego se abre las válvulas sigmoideas, se abren para que pueda salir la sangre, la apertura de las válvulas sigmoideas no se debe escuchar. Pero ¿qué pasa si es que escuchamos cuando las válvulas sigmoideas se abren? Eso se denomina clic. Entonces puede haber un clic aórtico o un clic pulmonar. Luego se cierran nuevamente las válvulas, la sigmoidea se cierra y se llena la aurícula mientras está habiendo una relajación isovolumétrica y finalmente ya se abren las válvulas auriculoventriculares. Normalmente no se debe abrir las válvulas auriculoventriculares, pero si escuchamos la apertura de las válvulas auriculoventriculares, eso se denomina chasquido. Entonces, esto es algo breve para que lo que quiero que con esta diapositiva ustedes entiendan dónde está el primer ruido cardíaco, dónde está el segundo ruido cardíaco y algunos otros ruidos agregados que podrían haber. Y lo que quiero que entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco es un silencio pequeño, en cambio entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco es un silencio grande. Eso nos va a permitir que cuando escuchemos al paciente, tratar de identificar el primer ruido, el segundo ruido cardíaco. Y ya saben que el primer silencio pequeño corresponde a la sístole y el gran silencio corresponde a la diástole. Dicho esto, comencemos. Las causas de los soplos cardíacos pueden ser por varias causas. Una de ellas es aumento de la velocidad. El corazón está estructuralmente normal, pero si la sangre pasa a demasiada velocidad, eso puede generar un soplo. Pasaje por válvulas estrechas. Si tenemos una válvula que está estrecha, va a llegar la sangre y eso puede generar un soplo cardíaco. Si es que hay una dilatación de alguna de las cavidades, un aneurisma o vasos dilatados, eso también puede generar soplos, ¿ya? Si es que hay una comunicación intraauricular, intraventricular o un ductus arterioso, una comunicación entre ambas cavidades, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, eso también puede generar un soplo cardíaco, porque la sangre cambia de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. O a veces puede haber también soplos de regurgitación, que pasa la sangre y hay un poquito de sangre que regresa. O a veces coinciden dos o más,
Puede ser un soplo de estenosis, un soplo de insuficiencia, que coinciden. Y la clasificación general, pueden haber soplos inocentes. Soplos inocentes son aquellos que no representan ninguna patología, pero por algún modo se escuchan. Soplos funcionales, cuando el corazón, por ejemplo, se dilata a consecuencia de una hipertensión no controlada, una hipertensión que por años de años está siendo controlada o el paciente no recibe pastillas, puede llegar a la última fase, que es una fase de dilatación. Si se dilata el ventrículo izquierdo, puede haber problemas a nivel de insuficiencia valvular, pero más que todo es porque el corazón se dilató a consecuencia de otra etiología. Y se escuchó el soplo cardíaco, ¿ya? Esos son soplos funcionales, que pueden ser cardiogénicos o no cardiogénicos. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertiroidismo puede generar un soplo no cardiogénico funcional. O soplos orgánicos cuando la propia válvula sí tiene alguna alteración o su aparato valvular. ¿Cómo se analiza el soplo? El soplo, lo primero que debemos analizar es en qué ciclo cardíaco se produce. Debemos identificar si el soplo está en sístole, si está en diástole. Luego, si es que hemos identificado que está en diástole, está en toda la sístole, está en la primera parte de la sístole, en la segunda parte o en la tercera parte, donde lo escucho con mayor fuerza al soplo cardíaco y hacia dónde se propaga, cuáles son las características acústicas del soplo y el comportamiento que tiene el soplo dependiendo si es que el paciente está echado o si está de pie, si está sentado, ¿no? Entonces, el tiempo en el que el ciclo se produce, si es que el soplo se produce en sístole, será un soplo sistólico. Si el soplo se produce en diástole, será un soplo diastólico. Si soplo ocupa tanto la sístole como la diástole, puede ser un sisto diastólico. Pero si el soplo es continuo, que está tanto en sístole como en diástole y continuo, eso se denomina un soplo continuo, ¿no? Que está tanto en sístole, en diástole y en el llenado nuevamente del ventrículo izquierdo. Un silencio o una parte. Entonces, ¿cómo vamos a denominar al soplo? Según estas palabras, proto, meso o tele. Si está al inicio de la sístole, protosistólico. Al inicio de la diástole, protodiastólico. Si está en el medio de la sístole, mesosistólico. En el medio de la diástole, mesodiastólico. Igualmente, si es al final de la sístole, telesistólico o telediastólico. Y si está en todo, eso se denomina holosistólico o holodiastólico. Las áreas de máxima auscultación debemos saber dónde están. En el segundo espacio intercostal pegado al esternón, en el lado derecho, vamos a tener el foco aórtico. Al frente, o sea, en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo está el foco pulmonar. En el cuarto o quinto espacio intercostal, pegado al esternón, vamos a encontrar el foco tricuspidio. Y en la línea media clavicular, a nivel del quinto espacio intercostal, podemos auscultar el foco mitral. Y además las propagaciones. Por ejemplo, si escuchamos un paciente que tiene un soplo que se escucha con mayor intensidad en el foco aórtico y este se irradia hacia el cuello, la irradiación hacia el cuello, puedo pensar que ese paciente tiene una estenosis aórtica. Si es que tenemos un paciente que tiene una insuficiencia mitral y escucho con mayor intensidad en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, ese soplo, y si se irradia hasta la axila, puedo pensar en una insuficiencia mitral. Y así hay zonas de propagación.
Otra cosa que debemos mirar son las características del soplo cardíaco y debemos evaluar la intensidad del soplo, el tono, el timbre, momento de la revolución cardíaca en la que se producen, la relación con los ruidos cardíacos, el sitio en que se oye con más intensidad, propagación o irradiación y modificación que experimentan los soplos cardíacos bajo la influencia de la respiración, del esfuerzo o cambios de posición. Y esta es la clasificación del soplo cuando escuchamos, ¿no? Le vamos a poner que un soplo tiene una intensidad de 1/6 cuando es un soplo que es muy difícil de auscultar y siendo solo bien pacientes y escuchando bien, quizás escuchamos los soplos. El grado 2 es un soplo débil, pero se escucha. El soplo grado 3/6 es un soplo ya de moderada intensidad. En cambio, el cuarto espacio intercostal ya es un soplo muy fuerte, pero además hay frémito. Palpamos el pecho y vamos a sentir el frémito. Grado 5 ya es demasiado fuerte el soplo con frémito. Y grado 6 ya no necesita el estetoscopio para auscultar al paciente. Con el simple oído, a veces ya se escucha el soplo el soplo que estamos escuchando, así de grado 6/6. Entonces ya saben, cuando en la historia colocamos soplo cardíaco localizado en foco mitral 1/6, 2/6, 3/6, en respecto al soplo, es debido a esta clasificación de Freeman y Levine en 1933. Características: el soplo puede ser de tono alto, medio o bajo. Timbre puede ser áspero, rasposo, retumbante, piante, musical, chorro de vapor o aspirativo. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque hay algunos soplos que cambian con la posición y con ciertas maniobras. Por ejemplo, cuando el paciente está de pie, parado, disminuye el volumen ventricular izquierdo y eso va a acentuar dos soplos de la miocardiopatía hipertrófica y del prolapso de la válvula mitral. Si el paciente está de pie e inclinado hacia adelante con los brazos elevados, podemos escuchar mejor el soplo de insuficiencia aórtica o en decúbito lateral derecho el soplo que proviene de la tricúspide. Esto es importantísimo. Miren, tanto la valsalva como el ejercicio, ¿ya? Lo que van a generar es que cuando un paciente está haciendo valsalva, o sea, aumento de presión intraabdominal, se reduce la intensidad de todos los soplos. Pero cuando hace valsalva, solo hay dos soplos que se intensifican. El soplo de la miocardiopatía hipertrófica y el soplo del prolapso de la válvula mitral. Entonces, si les preguntan en algún lugar o en un examen, ¿no? Paciente que durante la auscultación se detecta que cuando el paciente hace la maniobra de valsalva, el soplo se hace más intenso. Si les preguntan eso, solo tienen dos alternativas. Puede ser un soplo de cardiopatía hipertrófica o un soplo de la válvula mitral. Continuemos. Y los soplos también pueden tener varias clasificaciones. Hay soplos sistólicos, soplos diastólicos, soplos continuos, los sistólicos y soplos inocentes. Los sistólicos pueden ser de estenosis o insuficiencia. Los diastólicos también pueden ser de estenosis o insuficiencia. ¿Ya? Y ahí hay varios ejemplos de soplos que vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, lo que habíamos hablado que en la sístole hay dos periodos, el de contracción isovolumétrica, cuando el ventrículo izquierdo aún no ha cambiado de forma, pero aumenta la presión o aumenta el nivel de contracciones, de contracciones a nivel tisular, pero sin cambio en la forma. Y ya luego pasa el periodo de eyección, ya cuando el ventrículo se contrae y la sangre
y ya sale hacia todo el cuerpo. Entonces acá tenemos un esquema. ¿Qué pasaría si es que justo cuando se está llenando de sangre, con sangre que viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, se está llenando de sangre, pero si es que hay un poquito de sangre que regresa, o sea, un soplo de regurgitación, eso va a ser un soplo de insuficiencia mitral o de insuficiencia tricuspidia. Si abrió, cuando ya se abrió el... Si ya se abrió las válvulas sigmoideas, imagínense que esta válvula sigmoidea tiene una estenosis o una obstrucción, eso puede generar turbulencia y generar un soplo. Entonces, los soplos eyectivos pueden ser también soplos de estenosis y el soplo de regurgitación de insuficiencia. Entonces, en base a esto, nosotros sacamos que la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidia es un soplo que se da en sístole. El soplo de la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar también es un soplo que se da en sístole. Entonces, ven cuál es la importancia y cuando nosotros auscultemos al paciente, determinemos cuál es el periodo sistólico y el diastólico, porque si determinamos que es el periodo que está en sístole, solo son 4 alternativas, que puede ser un soplo de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, o puede ser un soplo de estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Con solo saber en qué periodo estamos escuchando el soplo, sea en la sístole o en la diástole. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, un soplo protosistólico es característico en la insuficiencia mitral aguda grave. Es cuando la válvula estaba en perfectas condiciones probablemente y de un momento a otro pasa a tener insuficiencia mitral, a veces moderada, severa. ¿Ya? Y eso, si es agudo, si es una insuficiencia mitral aguda, eso se va a escuchar en la protosístole, ¿ya? Por ejemplo, acá se coloca insuficiencia mitral aguda, grave, a rotura de músculos, rotura espontánea de cuervas tendíneas, endocarditis infecciosa y traumatismo. Pero también hay soplos protosistólicos, como es la comunicación interventricular, y otros soplos que son sistólicos, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia tricuspidia. Y acá debemos tener el signo de Rivero-Carvalho. ¿Qué es el signo de Rivero-Carvalho? Cuando es el aumento de la intensidad del soplo, cuando el paciente inspira, debido a aumento del retorno venoso. Cuando un paciente inspira, cuando ustedes inspiran, ¿quién se va a llenar más rápido de sangre? Es el ventrículo derecho se va a llenar más de sangre. ¿Ya? Y el ventrículo izquierdo se va a llenar un poquito menos de sangre cuando uno inspira. ¿Ya? Y cuando uno inspira, se van a acentuar, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, el signo de Rivero-Carvalho es el aumento de la intensidad del soplo durante la inspiración debido al aumento del retorno venoso, que es el signo de Rivero-Carvalho o el signo de o la maniobra de Rivero y Carvalho. Pero también hay soplos que se dan en la mesosístole, y esto es característico de la estenosis de las válvulas sigmoideas, sea de la válvula aórtica o la válvula pulmonar. O a veces puede solo haber un desgaste de la válvula y eso puede generar un soplo, que es la esclerosis de la válvula aórtica. ¿Ya? O engrosamiento esclerodegenerativo de la válvula aórtica. Entonces, el soplo que vamos a escuchar en la sístole, que es eyectivo, es un soplo romboidal que aumenta más, se escucha desde la protosístole, pero se oculta mucho mejor en la mesosístole y luego disminuye. Es un soplo que se denomina romboidal. Y este soplo se mira en la estenosis aórtico-pulmonar, es un soplo sistólico y es de naturaleza eyectiva. El soplo de estenosis aórtica.
la insuficiencia se oculta mejor en el segundo espacio intercostal derecho, pegado al esternón, segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, pegado al esternón. El soplo de la estenosis aórtica se irradia hacia el cuello, el segundo ruido se apaga, hay un incremento del volumen, de volúmenes, varía en relación a la duración del periodo, puede producir desdoblamiento. Entonces, lo importante de acá es que también en pacientes que tienen una estenosis leve o moderada, normalmente cuando se abre la válvula pulmonar o la válvula aórtica, no debemos escuchar ningún ruido, ¿ya? Cuando se abre. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un paciente que tiene una estenosis leve o moderada y escuchamos cuando se abre la válvula sigmoidea, en este caso la válvula aórtica? ¿Ya? Si escuchamos cuando se abre, eso se denomina, como ya habíamos hablado, clic de eyección. Otros, otros, uh, otros puntos que podría verse es que hay angor de pecho, síncope de esfuerzo, a veces un desdoblamiento en, en las fases del ciclo B2, o además puede haber también un pulso anacrótico. Es importante mencionar que cuando nosotros sospechemos que tenemos un soplo sistólico intenso, usualmente 3/6, de aspecto romboidal, si nosotros colocamos el estetoscopio en el foco aórtico y hacemos que el paciente, de lo que esté, si está sentado o si está echado en la camilla, que se siente y que incline el tórax hacia adelante, y miramos que ahí, al inclinar el tórax hacia adelante, se escucha mucho mejor el soplo, eso nos podría hablar que hay un paciente que tiene estenosis aórtica. El soplo de la estenosis pulmonar es similar, puede estar localizado a nivel supra, subvalvular y o a nivel de una de las ramas. Se irradia mejor hacia el área pulmonar y se irradia hacia la clavícula izquierda. Aumento del componente pulmonar del segundo ruido, puede haber también aumento de la onda del pulso venoso, ¿no? Y la característica es similar al soplo de la estenosis aórtica, solo que se da en el lado derecho. Y hay otros soplos, por ejemplo, los soplos inocentes. Los soplos inocentes son solo por vibraciones de la sangre a nivel de un corazón estructuralmente sano. Se da siempre en sístole. Un soplo inocente a veces se escucha con mayor intensidad en el foco pulmonar. El soplo de Still, que vamos a escuchar en el borde external izquierdo y en el ápex, es una turbulencia de flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El soplo de Still. La miocardiopatía hipertrófica, lo que es importante acá que debemos saber que la maniobra de Valsalva, o ponerlo de pie al paciente, nos va a llevar a que aumenten los soplos cardíacos. En cambio, estar de cuclillas o con las piernas elevadas, que hace que se disminuya la presión a nivel intraabdominal, pero si es que miramos que cuando el paciente hace Valsalva y aumenta el soplo, puede ser un soplo de miocardiopatía hipertrófica. Otro tipo de soplos son los soplos que se dan al final de la sístole, se localiza mayor en el ápex y en el borde esternal izquierdo, pues podemos ver en pacientes que tienen prolapso mitral, ¿no? En cambio, un soplo que es pansistólico en toda la sístole, ya puede ser un soplo de insuficiencia mitral, ¿ya? Que no sea aguda, una insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia tricuspidia o en la comunicación interventricular. Y hay un soplo de insuficiencia mitral que se denomina soplo en chorro de vapor, que se ausculta mucho mejor en la punta, o sea, en el ápex, en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Si escuchamos en esa localización un soplo, vamos a
ubicar, si es intenso, se enmascara el primer ruido y se acompaña de frémito, me puede ser una insuficiencia mitral grave. En la insuficiencia mitral aguda hay cuarto ruido y además es protosistólico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la insuficiencia tricuspidia? También es un soplo sistólico, se oculta mejor en el borde esternal izquierdo a nivel de las bases de los apéndices tifoides, o sea, en el foco tricuspidio, ¿ya? Si es que a este paciente nosotros lo hacemos inspirar, lo que va a causar que va a aumentar el soplo de las cavidades derechas, del soplo de la insuficiencia tricuspidia, que es la maniobra o el signo de Rivero-Carvalho. Además, otra cosa que puede haber, pulso venoso positivo, pulso hepático positivo. El soplo de la comunicación interventricular es un soplo pansistólico, ocupa toda la sístole, ¿no? Se acompaña con frémito y en el electrocardiograma podemos mirar hipertrofia ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta para pasar a los soplos diastólicos? No, a ver, entonces, 2 minutos ahí de descanso para continuar, esperemos un ratito.